en X. Probablemente van a querer hablar de este tema porque es una discusión que se ha usado en los últimos días, en las últimas horas, pese a que el gobierno ha intentado dar por superada la polémica en torno a los dichos de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda sobre la situación de Rapa Nui, la autodeterminación de Rapa Nui. En el oficialismo advierten que el llamado de atención de la Cancillería no es suficiente y se han sumado a parlamentarios de la oposición que exigen sanciones más categóricas como directamente la renuncia de la diplomática. De todo nos cuenta Tamara Aranda. A raíz de una imagen compartida en redes sociales llamando a la libre determinación de Rapa Nui, la embajadora en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, fue reprendida severamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y es que esta publicación se ha convertido en un nuevo blanco de críticas hacia el gobierno, quienes han agotado las instancias para evitar sanciones definitivas, como por ejemplo solicitar esta renuncia. En La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que la ex encargada de protocolo ya se retractó por su acción y señaló que el hecho no escalará a una sanción mayor. La embajadora ya fue reprendida por la Cancillería y ella misma reconoció su error y se excusó retirando las imágenes que habían publicado en redes sociales. Es evidente que aquí hubo una falta y esa es la razón por la cual la Cancillería reprendió su conducta y ella obviamente ha reconocido su error. Si los ministros de Estado somos citados a una comisión de la Cámara o de cualquiera de las dos cámaras del Congreso Nacional, bueno, obviamente existe la obligación de asistir, siempre y cuando obviamente se encuentre en territorio nacional, no tenga otra obligación previa, etcétera. Pero siempre va a haber disposición de poder concurrir a las comisiones respectivas a entregar la información que requieran los parlamentarios. Pero este caso escaló y llegó incluso hasta el Congreso Nacional. Ahí mantienen opiniones divididas. En el oficialismo incluso hubo declaraciones como la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien asegura que este caso es complejo y que no es compatible ostentar un cargo y realizar estos llamados en redes sociales. Sin embargo, el diputado del PPD y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, entre otras medidas, va a solicitar la concurrencia del canciller Alberto Van Claveren al hemiciclo para así conocer más detalles. Se trata de un error grave. Ella no puede superponer sus opiniones personales por sobre los intereses de Chile, porque en el cargo que detenta representa el interés de todo el país. Desde esa perspectiva comparto el llamado de atención de la Cancillería. Vamos a pedir las explicaciones del caso en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora, escalar esta situación a un conflicto político de mayor envergadura solicitando su renuncia no creo que corresponda. La Cancillería actuó rápido y yo por ahora lo dejaría ahí. En paralelo, el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, fue enfático en señalar que es necesario sancionar los dichos de la diplomática. Todo esto cuando se pone en riesgo la soberanía del Estado de Chile frente al mundo, reflejando así diferencias políticas y culturales en el territorio. La conducta de la embajadora es grave. Olvida que es representante del Estado de Chile y no puede manifestar opiniones personales y menos que atenten contra la soberanía nacional. Yo espero una sanción ejemplar y no solo una reprimenda. La Cancillería debe sopesar la seriedad de la falta y actuar con rigurosidad. No podemos minimizar lo ocurrido. En política exterior no pueden darse gustitos de tipo ideológico como lo ha hecho el embajador. Escenario que se da cuando en las últimas horas se conoció detalles de una entrevista a Pakarati a un medio en Nueva Zelanda manifestando esta misma postura mientras ejercía su rol como embajadora. Situación diplomática que se mantiene en tensión, más aún considerando que el presidente de la República, Gabriel Boric, tiene pendiente un viaje a la isla. Queda poco más de 2 meses para el término de esta gestión y por ahora se evalúa el arribo del mandatario a Rapa Nui. Tamara Aranda, ADN. Sobre este tema yo quisiera diferenciar, Paula, 2 cosas. Uno, las formas del fondo. Efectivamente, la embajadora en Nueva Zelanda no es una aparecida, es una persona que tiene una trayectoria formada por de pronto en la Academia Diplomática y debiera conocer de carrera, y debiera conocer perfectamente cuáles son los códigos que acá se imponen, y efectivamente ella no está allí por a título personal, sino que está en representación del país, y como representante del país, en este caso Nueva Zelanda, es muy poco usual además que un embajador o embajadora estén dando entrevistas y más metiéndose en este tipo de contenidos, más con el antecedente que nos entregaba Tamara y que revelaba ayer el diario El Mercurio respecto de esta entrevista del septiembre de este año en una radio neozelandesa, donde ella, más allá de las formas, va a lo que a mi juicio es el tema para algunos de fondo.
qué es lo que algunos de los habitantes de Rapa Nui están pidiendo con este llamado a la autodeterminación. Y ella lo explica bien en detalle en esta entrevista cuando señala que el tratado de 1888 de Rapa Nui con Chile decía que mantendrían las tierras para nosotros, dice la embajadora, y los derechos de las islas y los títulos de nuestros jefes para siempre. Lo llamaron soberanía en su idioma, español, pero no tenemos ese concepto en mi isla. No es que estuviésemos hablando de lo mismo, pero lo que sucedió es lo que siempre ocurre con los colonizadores, nos dejaron solos por un largo tiempo. Y es eso lo que hoy día se reflota respecto de lo que algunos integrantes de Rapa Nui, algunos habitantes de Rapa Nui, llaman la autodeterminación respecto de un gobierno propio, respecto del sentir incluso de ellos, que dicen que más que chilenos ellos se sienten polinésicos, que efectivamente lo son desde todo punto de vista. Claro, si el punto no es eventualmente la demanda de fondo, que uno la puede discutir a propósito de la necesidad del pueblo Rapa Nui. Aquí la situación es política y es si una embajadora que representa al Estado de Chile en otro lugar del mundo tiene que hacer parte o encabezar esa demanda en ese otro lugar del mundo, sobre todo cuando ocupa términos como la libre determinación, que hoy día explica el abogado constitucionalista Tomás Jordán, que dice que recaería un derecho de soberanía sobre el pueblo Rapa Nui. Y al ocurrir eso, podrían tomar sus propias decisiones políticas, y eso es un concepto muy profundo y bien polémico al mismo tiempo, porque podrían decidir, por ejemplo, salirse del Estado de Chile. Al final del día es de eso de lo que está hablando la embajadora chilena en Nueva Zelanda. Lo otro que a mí me parece que queda por saber, y ya esto en términos bastante más políticos, es qué significa la severa reprimenda, porque el gobierno se ha escudado en esa figura para decir: ella personalmente ya reconoció la falta, borró la publicación en Instagram, que es la que asusa esta polémica en las últimas horas, más allá de la entrevista que se conoce después de septiembre, y ya está. El gobierno intenta dar vuelta a la página, pero en un análisis político no muy sofisticado que hemos tenido también en otros temas, esto genera grietas ya en el oficialismo. Por lo tanto, eso puede tener otras consecuencias. Siempre es distinto cuando desde tu propio sector cuestionan decisiones y piden la salida, en este caso, de una autoridad, que cuando lo hace alguien de la oposición, que parece algo bastante más habitual o bastante más políticamente normal. Habrá que ver si el gobierno puede cerrar la puerta definitivamente a esta polémica, insisto, sobre todo a propósito de las críticas que fueron creciendo en el propio oficialismo. La presidenta del Partido Socialista ayer decía que no es compatible su rol con esta decisión tan determinante de defender lo que está defendiendo Mahani Pakarati en Nueva Zelanda como embajadora del gobierno de Chile. No, sí, básicamente lo que está pidiendo aquí es el autogobierno, o sea, que Rapa Nui el día de mañana pueda independizarse completamente del Estado de Chile y tengan su propio gobierno. Dice, en esta entrevista de septiembre, dice, claro, tenemos que trabajar en cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno. Parte de las declaraciones de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manani Pakarati.